Entonces, vamos a arrancar con la corrección primero del TP de diversidad. Después vamos a ver la corrección del de virus. Bien, entonces, arrancamos con este primer TP que es el de diversidad, que es el que me han dicho más o menos que tienen la mayor cantidad de dudas. La pregunta 1 me dice, marque lo incorrecto respecto a las analogías. El proceso de evolución convergente puede ser una posible causa de analogías. ¿Eso es verdad? ¿Qué era la evolución convergente? Eso también lo vieron en evolución. ¿Qué era la evolución convergente? Lo que tenían características similares, puede ser. La evolución convergente es un patrón macroevolutivo, donde eran individuos que tenían o que pertenecen a distintas especies y debido a que están sometidos a las mismas presiones selectivas, adoptaban una característica semejante. Por ejemplo, no sé, el aspecto fusiforme de un pez y una ballena. O ustedes también lo vieron en la parte de evolución, que de hecho eso ya lo han rendido a la evolución convergente. Por ejemplo, vieron los cactus y las euforbias. Si bien son individuos que pertenecen a especies distintas, han adoptado características semejantes porque han estado sometidos a las mismas presiones selectivas. Entonces, lo que nos dicen acá es que la evolución convergente puede causar analogías. Y esto es correcto, porque las analogías justamente son características semejantes, sobre todo funcionalmente, pero que la tienen organismos que no tienen un ancestro en común. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ala de un insecto y el ala de un ave sirven para lo mismo, sirven para volar. O sea que funcionalmente yo digo, son iguales. Ahora, si yo miro estructuralmente el ala de insecto y el ala de un ave, claramente no son iguales. Entonces, eso es una analogía. ¿Por qué? Porque funcionalmente la característica es igual, sirve para lo mismo, pero claramente un insecto y un ave no tienen un ancestro en común. Entonces, es una analogía. Entonces, la opción A es correcta. La opción B me dice, seguimos con las analogías, permiten establecer a los taxónomos relaciones de ancestralidad y descendencia. Ahí está marcada como incorrecta. ¿Por qué sería incorrecta esta opción? Fíjense que yo les acabo de decir respecto a lo que es una analogía, ¿sí? Y eso les va a permitir darse cuenta por qué la opción B sería correcta. ¿Por qué es correcta? Porque dice que comparten ancestros comunes. Exactamente, porque ¿cómo voy a poder yo establecer relaciones de ancestralidad si no tienen ancestro en común? ¿Qué relación de ancestralidad voy a establecer? Entonces, volvemos al ejemplo que les di. El ala de un ave y el ala de un insecto pueden servir para lo mismo, pero no comparten un ancestro. Entonces no voy a poder establecer relaciones de ancestralidad. Por eso es incorrecta. La opción C me dice, un ejemplo son las faunas de marsupiales australianos y los mamíferos sudamericanos. Eso es correcto. ¿Alguien se acuerda qué tipo de analogía es? Porque vimos 3 tipos de analogías nosotros. Tenían 3 nombres distintos. ¿Algunos se acuerdan? Los marsupiales. Paralelismo, muy bien. Nosotros vimos la convergencia, el paralelismo y la reversión. Son los 3 tipos de analogías que vimos. Entonces, el paralelismo, que es un ejemplo, los marsupiales australianos y los mamíferos sudamericanos, era cuando tenían características que se adoptaban en forma independiente, por más que tuvieran un ancestro en común. Es decir, tengo un ancestro en común, pero la característica en particular no viene del ancestro. Eso significaba el paralelismo. Y un ejemplo era, como dice acá, los marsupiales australianos y los mamíferos sudamericanos. Y recuerden que la D dice es sinónimo de homoplasía u homoplasia, a las analogías se las podía llamar analogías o homoplasias u homoplasías, se las podía llamar de las dos maneras. ¿Alguna duda de esta pregunta? No, ni. Bien.
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Ahí ya saben que la C es la correcta. Los seres vivos se mencionan utilizando la nomenclatura binomial, en la cual la primera palabra determina el orden y la segunda la especie. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque ya saben ahí que no es correcta. ¿Qué tiene de incorrecto? Género y especie, no. Muy bien, según Linneo, el primer nombre es el género y el segundo es la especie. Muy bien. El hombre pertenece al filum vertebrados. ¿Por qué está mal? Ustedes tenían en el cuadernillo un cuadrito cuando les estuvimos hablando de las clasificaciones, donde les clasificaba justamente al Homo sapiens. Entonces les ponía el reino, el dominio, la clase, la familia, les mencionaba todas las categorías a las que pertenecía justamente el Homo sapiens. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ya les digo, no sé si alguno tiene el apunte de diversidad abierto, pero ahora lo abro y les digo en qué página es, para que vean el cuadro al que hago referencia. Si ustedes se fijan, no pertenece al filum vertebrado, sino al filum cordata o cordado, y es el subfilum vertebrado. Para el que está con el apunte de diversidad, es la página 5. Tienen un cuadrito que dice ejemplo de clasificación jerárquica de Homo sapiens. Y ahí les dice filum cordata, subfilum vertebrados. Entonces quiere decir que no pertenece al filum de los vertebrados, sino al subfilum vertebrados. Acuérdense que dentro de cada categoría yo podía hacer una característica sub y una super. ¿Qué sé yo? Superfamilia, subfamilia. Superclase, subclase. Bueno, en este caso es un filum cordados o cordata y subfilum vertebrados. Por eso es incorrecta. La C me dice, la fenética numérica clasifica a los individuos según las características fenotípicas únicamente. Eso es correcto, chicos. ¿Alguno se acuerda cómo se llama la escuela que se basaba en su clasificación únicamente en las características fenotípicas? Que de hecho son los que usan la fenética. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba esa escuela? Ustedes tenían cladistas, evolucionistas y feneticistas. ¿Cuál era la escuela que se basaba solamente en el fenotipo para las clasificaciones? La feneticista. La feneticista. Exactamente, los feneticistas. Entonces, los feneticistas, la escuela de los feneticistas, lo que hace es, cuando clasifica a los individuos, se basa únicamente en si se parecen o no fenotípicamente, es decir, por fuera. Entonces, no le importa si tienen un ancestro o no en común. Lo que les importa es que se parezcan fenotípicamente. Entonces, ¿por qué se llama fenética numérica? Porque lo que se cuenta es cuántas características tienen en común y cuántas no. Y en base a eso se arman los fenogramas. Entonces, no importa si tienen un ancestro o no, porque lo que importa es que tengan características semejantes, obviamente fenotípicas. Y la D me dice, los cladistas clasifican a los seres vivos según las características genotípicas y fenotípicas. ¿Por qué estaría incorrecta esa opción? A ver, el cladismo, ¿en qué basaba su clasificación? Solamente. ¿Qué le importaba? En tipo. Perfecto, en la filogenia. Lo que les importaba eran las relaciones filogenéticas, que tuvieran o no un ancestro, nada más. No le importaba si se parecían fenotípicamente o no. Entonces, por eso la D es incorrecta. ¿Se entiende? Sí, dale. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes es una categoría? Ojo con confundir taxón con categoría. Porque dominio, reino, clase, familia, orden, género, especie, todo eso son categorías. Los taxones son, por ejemplo, taxón de los cordados, el taxón vertebrados, el taxón
Animalia, el taxón, primates. Es decir, les doy un ejemplo. Si yo digo reino Animalia, reino es una categoría, Animalia es un taxón. Volviendo al ejemplo que estuvimos hablando antes, si yo les digo subfilum vertebrados, subfilum es una categoría, vertebrados es un taxón. Entonces, en este caso, el único de los que estaba ahí que era una categoría es el reino. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después nos hablaba sobre Linneo. ¿Se acuerdan que en un principio yo les conté que Linneo estableció 8 niveles de clasificación? Linneo fue el que establece el sistema binomial, este del que estábamos hablando recién, que era género más especie, y él establece 8 niveles de clasificación, perdón, 7 niveles de clasificación, que son imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. Es decir, para Linneo había una categoría por encima del reino que se llamaba imperio. Hoy en día esa categoría no existe. Lo mismo que la variedad, que tampoco existe. Entonces, las 7 categorías que Linneo estableció fueron imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. Hoy en día se consideran por lo menos 8. ¿Sí? Es decir, dentro de esas por lo menos 8, ¿por qué decimos por lo menos 8? Y no decimos son 8. Que yo se las mencioné las 8, que son dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. ¿Por qué por lo menos 8 digo yo? Y no digo chicos son 8. Porque a veces no presentan las 8. No, porque además vos podés hacer, por ejemplo, la subclase o la superclase. Entonces ya ahí no tendrías 8. O podés hacer el subfilum. O podés hacer, no sé, el subgénero. Entonces, ahí tenés más de 8 categorías. Por eso son por lo menos 8. Pero Linneo no incorporó a la familia, sí incorporó a la variedad, sí incorporó al imperio, que son categorías que ya no se usan. Bien, vamos con lo que sigue. Respecto a las sinapomorfias. ¿Qué era una sinapomorfia, chicos? Por definición. Yo les hablé de características, sinapomorfias y simplesiomorfias. ¿Qué significa una característica sinapomorfia? Caracteres heredados del ancestro común. Muy bien, características que compartían todo un grupo porque yo lo heredaba de un ancestro en común. ¿Sí? Es decir, eran características por ahí exclusivas de ese grupo porque justamente esa característica viene de un ancestro cercano. Entonces teníamos en los mamíferos los pelos y las glándulas mamarias, en los artrópodos los ojos compuestos, el exoesqueleto rígido, y que era una característica simplesiomorfia. ¿Qué significaba eso? Eran características primitivas que vienen de un ancestro primitivo, de un ancestro lejano. Entonces, como son características de un ancestro primitivo o lejano, son comunes a otros grupos, no son específicas de un grupo. Por ejemplo, la columna vertebral no pertenece solo a los mamíferos, pertenece al mamífero, pertenece al anfibio, pertenece a las aves, es decir, no es exclusiva de un grupo, porque como es una característica tan primitiva, de un ancestro tan primitivo, es una característica, las simplesiomorfias, que generalmente comparten varios grupos. Entonces, por eso acá, que me pedía que marque lo que no era una sinapomorfia, la correcta es la A, porque la columna vertebral es una simplesiomorfia. Vamos con la 6. De acuerdo a sus amplios conocimientos sobre el sistema binomial, otra vez volvemos a la clasificación de Linneo. ¿Usted considera correcto? ¿Por qué está incorrecta la Drosophila melanogaster? Porque Drosophila debería tener mayúscula. ¿Y melanogaster? Todo Minúscula. Muy bien. O sea que Salix alba está mal porque las dos están en minúscula y Staphylococcus aureus las dos están en mayúscula.
Por eso la correcta era Salix alba, la D vendría a ser, ¿sí? Recuerden siempre que el género va en mayúscula, la primera letra, y la especie va en minúscula. Nunca puede ir el nombre de la especie sola, sí podemos poner el nombre del género solo, ¿sí? O también se puede poner, por ejemplo, S.alba. Así también se puede escribir. Recuerden que la nomenclatura de especies es muy importante porque es el idioma que hablan los biólogos entre sí. Es decir, uno dice Drosophila melanogaster y todo el mundo sabe lo que es la Drosophila melanogaster. Es como el nombre y el apellido. Entonces es como un lenguaje que usan los biólogos entre sí, entonces obviamente tienen que llegar a determinados acuerdos para que todos, cuando alguien diga Drosophila, todo el mundo sepa lo que es. Entonces es como un lenguaje entre ellos, para entenderse, para cuando ven una especie decir, ah, esto es la Drosophila. Y todo el mundo sabe, todos los biólogos de todo el mundo, lo que es una Drosophila. Para eso sirve la clasificación que hizo Linneo. Hay tantas especies, tan diversas, con tanta variedad, que si no se las nombra, imagínense cómo hacemos para entender que es una especie y que no es la otra. Esa es la razón por la que se les da un nombre y un apellido, diríamos. Es decir, dos nombres, el género y la especie. Las clasificaciones deben ser únicas y fijas. Sí, porque representan la historia evolutiva. Sí, porque existe una sola manera adecuada de clasificar a un organismo. No, porque como cualquier hipótesis científica debe ser refutable y modificable. No, porque cada autor puede crear su propia clasificación y superponerla a la existente. A ver, ¿todos marcaron realmente la C? Díganme la verdad. No, yo la A. No. Bien, ¿qué marcaron? Alguien me dijo la A. Vos marcaste la C. ¿Qué más marcaron? Bueno, a ver, los que marcaron la A. A ver, cuando yo hablo de clasificación, hablo de esto de reino, clase, orden, género, especie. Eso es la clasificación. Es decir, bueno, esta especie pertenece a tal género, a tal clase, a tal orden, a tal familia, a tal reino, a tal dominio. Eso es la clasificación. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera una sola manera de clasificar a los individuos y nunca la podríamos cambiar? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si se siguiera pensando como antes que solo hay dos reinos, Animalia y Plantae. ¿Qué pasaría si las clasificaciones no se No pudieran? tenemos dónde meter las nuevas especies. Aparte cometeríamos errores. Es decir, tengo reino animal y Plantae, las bacterias que son animales, y las algas que son y plantas, Metelia plantas, y los hongos y son plantas. Entonces, claramente, las clasificaciones tienen que cambiar, porque se puede equivocar. Es más, si ustedes se fijan, que les mostramos en el video que les pasamos de diversidad, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Primero teníamos dos reinos, después apareció el tercer reino, que es el protista, después aparece el reino monera, que es el de las bacterias, después aparece el fungi. Si nos hubiéramos quedado siempre con las mismas clasificaciones, todavía seguiríamos pensando que son o plantas o animales y nada más, o sea, cometeríamos errores. Entonces, por eso las clasificaciones no pueden ser fijas, porque, a ver, el método científico, que es un poco lo que yo les contaba la otra vez cuando veíamos evolución, el método científico se basa en eso, en poner a prueba las cosas. Y por ahí, lo que yo pensaba que antes era así, con el correr de la investigación, se dieron cuenta que no es así. O sea, con el avanzar de la ciencia, de la tecnología, de la biología, se dieron cuenta que estaban equivocados. A ver, ¿por qué pensaban que había animales y plantas nada más y dos reinos? Y porque lo que veían eran animales y plantas. No había microscopio. Bueno, apareció el microscopio. Bueno, hay otras cosas microscópicas que no vemos. Entonces, si todo fuera fijo y no se pudiera refutar, seguiríamos pensando lo mismo que hace en el siglo XVI, XVII. Entonces, gracias a que, como cualquier hipótesis científica puede ser modificable y refutable, es que se ha ido avanzando y obviamente han habido nuevos descubrimientos. ¿Y por qué cada autor no podría crear su clasificación? Porque no todos se entenderían y no se
Y costaría trabajar con una, porque el otro está trabajando con otra distinta. Exacto, ustedes imagínense que yo les digo, no, para mí las bacterias pertenecen al reino animal. Y viene otro y dice, no, para mí las bacterias son plantas. No, para mí las bacterias son del mono. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si yo armo una clasificación, el otro y el otro? No sería posible. Entonces, por eso, la correcta era la opción C. Las clasificaciones no pueden ser fijas, porque como cualquier hipótesis, hay que refutarlas y modificarlas. Ojo, que a veces puede que se den cuenta que la clasificación que estaba bien. Pero bueno, siempre se puede poner a prueba y dudar de las cosas. De hecho, en eso se basa la ciencia, en permanentemente poner a prueba las cosas. Vamos con la 8. En cuanto a la sistemática, es correcto afirmar que las estructuras similares en diferentes organismos se denominan analogías u homoplasías. Ejemplo, el ala de un ave, la aleta de una ballena y el brazo de un humano. ¿Qué tiene de incorrecto eso? A ver, ¿qué es una analogía u homoplasia? Lo acabamos de decir cuando lo vimos en las preguntas más arriba. Y de hecho, el ala de una ave... ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, que decía que eran características similares que no comparten el ancestro. Muy bien, pero sobre todo son características similares estructuralmente. O sea, no estructuralmente, sino funcionalmente. Por ejemplo, como vimos, el ala de un ave y el ala de un insecto. Entonces, aparte, el ala de un ave, la aleta de una ballena y el brazo de un humano, ¿son ejemplos de qué? Como la pata de un caballo también podríamos agregar. Homología. ¿Cómo se llama? Homología. ¿Y qué dijimos que eran las homologías? ¿Qué son las homologías? Son características similares estructuralmente, aunque no cumplan la misma función, porque vienen de un mismo ancestro. ¿A qué voy? Claramente el ala de un ave no sirve para lo mismo que el brazo de un humano, nosotros no volamos, ni tampoco la pata de un caballo, ni tampoco la aleta de una ballena porque no nadamos, ¿sí? Pero estructuralmente, si yo las miro, son semejantes. Entonces, son características que estructuralmente son semejantes, por más que cumplan distintas funciones. ¿Y por qué son estructuralmente semejantes? Porque vienen de un ancestro en común. Eso es una homología. Por eso está mal la A, porque el ala de un ave, la aleta de una ballena y el brazo de un humano son homologías, no analogías. La B dice, las características disímiles en especies que no tienen un ancestro común se denominan homologías. Lo acabamos de decir, ¿sí? Lo que era una homología. Las homoplasias incluyen convergencia, paralelismo y reversión. Lo dijimos más arriba, los 3 tipos de analogía. Un ejemplo de paralelismo es la forma fusiforme de la ballena y el pez, y su morfología interna es totalmente diferente. La forma fusiforme del pez y la ballena, ¿es un paralelismo? ¿O cómo, qué tipo de analogía es? Es una convergencia, no es un paralelismo. La forma fusiforme del pez y la ballena es una convergencia, no es un paralelismo. Por eso es incorrecto. Teniendo en cuenta la clasificación jerárquica, todo es correcto excepto. Linneo adoptó 7 niveles, lo acabamos de decir. Hoy en día se usan por lo menos 8, Linneo adoptó 7. Whittaker propuso una clasificación de los individuos en 5 reinos. ¿Cuáles son los 5 reinos? ¿Cuáles son los 5 reinos que existen en la actualidad? Son los que vamos a ver, se los mencioné antes. Monera, protista, fungi, plantae y animales. Perfecto, muy bien. Esa clasificación en 5 reinos la estableció Whittaker. ¿Y por qué está incorrecta la C? Dice, Haeckel sugirió el término procariote para las bacterias y eucariote para las demás células. ¿Qué tiene de incorrecto esto?
Haeckel fue el que propuso el tercer reino, que es el reino protista. Eso fue lo que propuso Haeckel. Existía el Animalia y el Plantae, y él propone el tercer reino, que es el protista. Y la D, fíjense lo que estábamos hablando antes, hasta mediados del siglo XX, para los biólogos, existían solo dos reinos, Animalia y Plantae. Y eso es verdad, porque como dijimos, no había microscopio, solo se veían animales y plantas, bueno, hay dos reinos, Animalia y Plantae. ¿Sí? Vamos con la última. Teniendo en cuenta los reinos y los dominios, marcar la asociación que no corresponda. Hay 5 reinos que me mencionaron. ¿Cuántos dominios hay? 3. ¿Cómo son esos dominios? ¿Cuáles son? Eucaria, arquea y bacteria. Perfecto. Entonces, la asociación incorrecta era la D. ¿Por qué? Porque tanto el dominio arquea como el dominio bacteria, en los dos dominios hay solamente bacterias. Entonces, los dos están relacionados con el reino Monera, que es el reino de la bacteria. El reino protista, el reino Animalia, el reino Fungi y el reino Plantae pertenecen al dominio Eucaria, que son aquellos que tienen célula eucariota. Entonces, repito, protista, Fungi, Plantae y Animalia pertenecen al dominio Eucaria. Y el reino Monera tiene algunos individuos que pertenecen al dominio Bacteria y otros individuos que pertenecen al dominio Arquea. Por eso la D es la incorrecta. El protista es del dominio Eucaria, no del Arquea. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Se entendió? Bien. Antes de que pase a virus, que es lo que el próximo TP que tenemos que corregir. ¿Qué dudas han quedado de diversidad? Así podemos pasar a virus. ¿Ninguna? Creo que me preguntaron en... Decime. ¿Quién me iba a preguntar? No, Dani. Bien, en el grupo me preguntaron el tema de los cladogramas. Acuérdense que los cladogramas son representaciones, son árboles que lo que representan son relaciones filogenéticas. Entonces, en los cladogramas, como los cladistas creían que existía un solo ancestro, siempre hay una rama, una base, un tronco, y ahí empieza como a abrirse, porque los cladistas creían que todas las especies teníamos un solo ancestro en común, entonces tienen como una sola rama o una sola base, y ahí empieza a diversificarse. Eso es un cladograma, creo que esa era la pregunta que me habían hecho en el grupo. Espérenme un minuto. Sí, esa era una pregunta de las que me habían hecho. Y la otra pregunta era los métodos de clasificación, monofilético, parafilético y polifilético. Los métodos de clasificación están relacionados con si incluyo a los ancestros o no. El grupo monofilético solo incluye a todos los individuos y al ancestro que tienen en común, nada más. El grupo polifilético es todo lo contrario, es como el opuesto. Incluye a todos los individuos con todos sus ancestros, por más que sean todos ancestros distintos. Y el parafilético, que es como el intermedio, te incluye a los individuos y al ancestro, pero no te incluye a algunos de los descendientes. Entonces, ¿esto qué te determina? Y que, por ejemplo, los cladistas solamente aceptan grupos monofiléticos. Los evolucionistas te aceptan los mono y los parafiléticos. Y los feneticistas aceptan todo, mono, para y polifilético. Entonces está relacionado con si incluyo en un grupo a los descendientes y si incluyo a un ancestro, a muchos ancestros, en eso se basa la clasificación de los grupos. ¿Se entiende? Que me lo habían preguntado ahí en el grupo de WhatsApp, por eso contesto la duda. Sí, profe, gracias. De nada, Bel. Bien, vamos entonces con
el TP de virus, que me dijeron que les encantó virus, que fue re fácil virus, bueno. Vamos entonces con el TP de virus. Esperen que se comparta y ahí arrancamos. Bien, fíjense que era un TP muy cortito, porque virus es una unidad muy cortita. Como yo les digo siempre, por ahí lo más difícil de virus es el cuadrito del final, que me dice cada virus si tiene ADN o RN y al grupo al que pertenece. Nada más, no tiene mayor complejidad la unidad. En la pregunta 1 me decía, los bacteriófagos atenuados, esperen que ahí está, los bacteriófagos atenuados son virus que se insertan en el cromosoma bacteriano en forma de profago y permanecen latentes durante muchas generaciones. En determinado momento, y por causas que aún no se conocen con exactitud, se separan del cromosoma y desencadenan un ciclo que recibe el nombre de, y lo correcto era ciclo lítico. Díganme la verdad, ¿todos pusieron ciclo lítico? Nadie puso el isogénico. Yo puse el isogénico. Me equivoqué. Bueno, Yo puse la A también. bueno, eso está hecho adrede. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la primer parte de la oración de la consigna les habla del ciclo lisogénico. Les dice, los bacteriófagos atenuados son virus que se insertan en el cromosoma bacteriano en forma de profago y permanecen latentes durante muchas generaciones. Hasta ahí es un ciclo lisogénico. Es cuando el ADN del virus se inserta en el ADN del huésped. En este caso, si es un bacteriófago, el ADN del virus se inserta en el ADN de la bacteria. Hasta ahí es un ciclo lisogénico. Pero no era la pregunta. La pregunta decía, en determinado momento y por causas que aún no se conocen con exactitud, se separan del cromosoma de la bacteria y desencadenan otro ciclo. Y esa era la pregunta, ¿cómo se llama el otro ciclo que desencadenan? ¿Qué es el ciclo lítico? Que justamente me lo preguntaban ayer ustedes, que no entendían la relación entre el ciclo lisogénico y el ciclo lítico. Entonces yo les decía ahí, chicos, que cuando está haciendo un ciclo lisogénico y está metido dentro del ADN del huésped, puede en determinado momento separarse y desencadenar un ciclo distinto que se llama ciclo lítico. Entonces, esta pregunta en realidad lo que quería era confundir, porque la primera oración, hasta el punto, te habla del ciclo lisogénico. Entonces, la mayoría, siempre que ponemos esa pregunta, la mayoría se confunden en eso, porque leen como hasta el punto nada más, ¿sí? ¿Pero se entendió ahora o no? Sí. Bien. Vamos con la 2. Los retrovirus. ¿Son virus de ADN? ¿Son virus de ARN? ¿Utilizan la transcriptasa inversa para transcribir ADN a ARN? ¿Emplean una proteína priónica para transcribir ARN? Ahí está claramente que son virus de ARN. ¿Qué particularidad tienen los retrovirus, como por ejemplo el VIH? ¿Qué proceso hacen? Tienen La ARN. transcripción inversa. Bien, ¿y qué hacen en esa transcripción inversa? Sintetizan ADN a partir del ARN. Bien, por eso la C está incorrecta, porque es verdad que tienen transcriptasa inversa, pero transcriben ARN a ADN, o sea, está al revés. ¿Alguien buscó lo que era una proteína priónica? Porque dice la D, emplean una proteína priónica. Bueno, les cuento, un prión es una proteína con capacidad de infectar. Los priones afectan a animales, ¿sí? No son virus, son priones. No sé si ustedes son muy chicos, pero existió un prión muy famoso que causó el famoso mal de la vaca loca. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿El mal de qué? De la vaca loca, ¿nunca lo escucharon? Son muy chicos ustedes. Sí, lo he escuchado. Bueno, había como una época donde las vacas aparecían muertas en el campo y empezaron las teorías conspirativas esta de existe el chupacabra, son los ovnis, nos vienen, bueno, no era ninguna de esas, sino que hay un prión, que no es un virus, es un prión
que es una partícula proteica que tiene capacidad de infectar y causar enfermedades. Por ejemplo, este prión del que yo les estoy hablando es un prión que causa una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme bovina. El cerebro parecía como una esponja. Entonces, no era el chupacabra, no era los ovnis, no era nada de eso, era un prión que estaba causando la muerte de las vacas en el campo. Eso es un prión. Se los aclaro porque lo dice una opción. Es por esa razón que se los aclaro. Vamos con la 3. Dice, dime. ¿Es solo en animales? Sí, el prión sí. En realidad hay priones que afectan al humano, no todos. Pero sí, hay priones que sí. Ese puntualmente puede producir una enfermedad también en humanos, pero no todos los priones. Por ejemplo, ahora, haceme acordar que les diga algo, enseguida les habla de los viroides, y los viroides no, los viroides solo afectan a las plantas, por ejemplo, no afectan a los animales. Ahora, cuando veamos los viroides, te termino de aclarar la idea. Respecto al ciclo lítico, el virus no utiliza la maquinaria, la célula puede duplicarse con el profago integrado, se forman nuevos virus dentro de la célula no se lisa. A ver, el virus en el ciclo lítico no utiliza la maquinaria de la célula. Sí. Obvio. ¿Y lisa la célula o no? ¿La rompe en el ciclo lítico? Obvio, por eso se llama lítico, porque viene de lisis. Y dice, la célula puede duplicarse con el profago integrado. ¿Eso qué está haciendo referencia? ¿Al lítico o al lisogénico? Al isogénico. Muy bien, cuando yo hablo de un profago integrado, hablo del ciclo lisogénico. Es decir, que la correcta era, se forman nuevos virus dentro de la célula. Entonces se forman nuevas proteínas virales, o nuevos virus, rompen las células y liberan todos los virus hacia el exterior. Con respecto a los virus, todo lo abajo enunciado es correcto, excepto pertenecen al mismo reino que las bacterias por su tamaño microscópico. Son parásitos intracelulares obligados. Pueden tener ADN o ARN como ácido nucleico. La cubierta proteica se denomina cápside. ¿Por qué está incorrecta la A? Dice, pertenecen al mismo reino que las bacterias por su tamaño microscópico. Porque los virus no están vivos. Porque no pertenecen. Muy bien, chicos, porque los virus no tienen vida, es decir, no pertenecen a ningún reino, porque no son seres vivos. Esa es la realidad. Y la cápside, que ahí se las mencionan, recuerden que es esta cobertura que tienen los virus, que es una cobertura proteica, y que le da la especificidad al virus. ¿Qué significaba la especificidad? Que sea un virus que infecta a determinado individuo o determinado tejido, es decir, que un virus sea específico, esa especificidad está dada por la cápside. Vamos con la 5. El papovirus es un virus con ADN que puede causar verrugas, herpes, viruela o amigdalitis. Ahí está marcado que es las verrugas. Los herpes, ¿qué virus la causaban? ¿Qué tipo de virus la causaban? Los herpes virus. Herpes virus. Muy bien, perfecto. Acuérdense que dentro de los herpes virus tenemos el herpes tipo 1, que es el labial, el herpes tipo 2, que es el vaginal, y la varicela zoster, que puede dar la varicela, pero también me da la famosa culebrilla, que no existe la culebrilla, chicos, es el virus de la varicela, ¿sí? Pero en la jerga común se conoce como culebrilla, pero está mal dicho, no es ninguna culebra. La viruela, ¿cómo se llamaba el virus que la causaba, o el grupo de virus? Poxvirus. Muy bien. ¿Y las amigdalitis? Que es la inflamación de las amígdalas. ¿Cómo se llaman los virus que la causan? Adenovirus. Muy bien, los adenovirus son los que causan la mayoría de las infecciones respiratorias. ¿Sí? Cuando los bacteriófagos están integrados al cromosoma se conocen como, y ahí está lo de viroides, que es la opción A. Los viroides no son virus, tampoco, son moléculas de ARN que tienen capacidad de infectar y que afectan plantas. Puntualmente los viroides afectan a las plantas, no afectan a los animales, pero también son partículas con capacidad de infectar. Puntualmente no es un virus,
Es un viroide, son cosas distintas, no es lo mismo un virus que un viroide que un prión. En este caso, acuérdense que cuando el ADN del virus está integrado en el ADN de la bacteria, se le llama prófago. ¿Y qué era un fago? Que es la opción D. ¿Qué era un fago? Cuando está integrado el ADN animal. No, el fago es lo mismo que decir bacteriófago. Es virus que infecta bacterias. Cuando está integrado el virus al ADN de una célula, se le llama prófago, sea una célula bacteriana o sea una célula eucariota. ¿Se entiende la diferencia entre prófago y fago? Dani, ¿lo puedes volver a repetir así la nota? Esto, por favor. El prófago es cuando el ADN del virus está integrado en el ADN del huésped. Es decir, está haciendo el ciclo lisogénico. Está integrado en el ADN, ya sea de una bacteria o de una célula eucariota. Eso es un prófago. Y fago es lo mismo que decir bacteriófago, que básicamente significa virus que infecta bacterias. Bien, vamos con las 7. Nos comparaban los virus con las células. Son capaces de metabolizar. Contienen ácidos nucleicos y proteínas. Poseen organelas, poseen ribosomas. Empecemos a analizar un poquito. ¿Quién es capaz de metabolizar? ¿Un virus, la célula o ninguno de los dos? La célula. Muy bien, los virus, recuerden chicos que nos necesitan a los seres vivos. Una planta, un animal, un humano, lo que sea. ¿Sí? No tienen metabolismo propio. Básicamente un virus es un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, cubierto con una cápside que es de proteínas. Eso es todo. Posee organelas y posee ribosomas. ¿Quién tiene esa característica? La célula. Células. Muy bien. Recuerden, chicos, que los virus no están formados por células, ¿sí? Son directamente ADN o ARN y una cubierta. No están formados por células, por eso no los consideramos seres vivos tampoco. Vamos con la 8. Con respecto al ciclo lisogénico, ahora nos preguntan por el otro. Marque la opción incorrecta. El ADN viral se integra al ADN de la célula hospedadora. Cuando la célula se replica, genera copias de ADN viral integrado en su cromosoma. La célula huésped se lisa, liberando las copias de virus. El ADN viral puede separarse del cromosoma para iniciar un ciclo lítico. Tengo que marcar lo que sea incorrecto. ¿Por qué está incorrecta la opción C? Porque cuando la célula se lisa es un ciclo lítico. Muy bien, exactamente, porque la opción C está haciendo referencia al ciclo lítico, no al ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, el ADN viral se integra en la célula hospedadora y cada vez que esa célula hospedadora se replica, pedacitos de ese virus van a las células que van surgiendo de esa, ¿sí? Pero recuerden que es verdad, como dijimos antes, que en determinado momento el ADN del virus puede separarse del cromosoma del huésped e iniciar un ciclo lítico. Eso también es verdad. ¿Alguna duda con los virus? ¿Algo que me quieran preguntar? No, ¿No? ¿Se entendió bien? ¿A nadie le quedó ninguna duda? Bien. Bueno, recuerden que ese cuadrito que tienen al final de virus lo tienen que saber. Tienen que saber cuál tiene ADN, cuál tiene RN. Y, les quería hacer un comentario. Ustedes tienen en el cuadrito el virus del Epstein-Barr, que es un herpes virus, que es un virus muy interesante de saber, porque es un virus que es el causante de la mononucleosis, que es una enfermedad, la famosa enfermedad del beso, pero que la realidad es que ese virus, no se sabe por qué, en otros individuos puede causar cáncer en el sistema linfático, que se llama linfoma de Burkitt. Entonces es un mismo virus, que en algunos individuos, primero, en la mayoría de los individuos no genera nada.
En algunos individuos produce la mononucleosis y en otros individuos produce este linfoma de Burkitt, que es un cáncer en el sistema linfático. Es decir, se llama virus del Epstein-Barr. Lo tienen en el cuadrito, no se los mencioné en la clase de ayer que vimos virus, por eso se los menciono ahora. Un virus bastante interesante, ¿sí? La mononucleosis, si lo buscan, se conoce como enfermedad del beso, porque obviamente se transmite por medio de la saliva, pero si comparte un mate también se transmitiría, ¿sí? Y da síntomas como muy fiebre, dolor de cuerpo, es decir, son síntomas como muy generalizados los de la mononucleosis. Bien, bueno muchachos, entonces, llegamos hasta acá con la corrección de los 2 trabajos prácticos. Mañana arrancamos con Reino Monera, así que por favor descarguen la unidad del Drive si no lo han hecho, y mañana arrancamos con el primer reino que es Monera. ¿Estamos? Sí. Sí, Gracias. profe. Nos Tenga vemos buena mañana. noche. Hermosa tarde. Chau, chau, que descansen. Chao, Dani. Chao, Dani. Que descansen. Chau, chau.